Hola a todos y todas. En el presente audiovisual se abordará la historia de la medicalización del parto en Chile, es decir, cómo evolucionó de tener un parto atendido en casa por una comadrona a atenderlos en un hospital o clínica con profesionales especializados en el área. Esperamos que les guste. Primeramente, antes de enfocarnos en la historia de la medicalización del parto en Chile, debemos poner en contexto la historia de la medicalización del parto en Latinoamérica y luego en Chile. ¿Qué es el parto medicalizado? Parto medicalizado es aquel en el cual se realizan intervenciones protocolarias desde el inicio, independientemente de si son necesarias o no, entorpeciendo el proceso fisiológico espontáneo. María es una mujer indígena que vive en Cañete y está pronta a tener a su bebé con 36 semanas de gestación. Ella acude al centro hospitalario más cercano. Todas sus hermanas y primas han tenido partos naturales en Rucas, con parteras de la misma comunidad, pero ella le quiere dar una oportunidad al área tradicional. Al llegar la atienden muy bien, procediendo a decirle que tiene que ponerse la epidural, a lo cual ella dice que no. Es ahí donde empieza la mala experiencia, ya que la obligan, porque el personal médico implementa los protocolos correspondientes y le dicen que no se mueva, porque si no puede llegar a quedar inválida. María se asusta mucho y recuerda por qué toda su familia le decía que no asistiera a un centro de salud tradicional. Contexto en Latinoamérica. Es relevante comprender en términos generales el contexto obstétrico que se vivía en Latinoamérica hace unos siglos atrás. Aproximadamente en el año 1534, en Sudamérica los partos eran atendidos por parteras o también llamadas comadronas, las cuales utilizaban medicina empírica, es decir, conocimiento que se traspasaba de generación en generación para llevar a cabo dicho proceso. Por la falta de método científico y personas capacitadas, era habitual que las mujeres murieran en el alumbramiento, por motivos como desangramiento, infecciones, entre otras patologías. Contexto de la medicalización del embarazo en Chile. Muy parecido a lo que ocurría en los demás países del continente, en Chile los partos también eran asistidos por comadronas o parteras, las cuales debían recibir autorización de los alcaldes del cabildo, quienes juzgaban la competencia de estas mujeres en la asistencia de los partos mediante su evaluación. Ellos, que no tenían una mínima experiencia en cuanto a método científico en la obstetricia ni salud en general, evaluaban si las comadronas eran competentes para atender mujeres durante el parto. En este punto, la medicina moderna debía acreditar su participación, demostrando que el parto era realmente riesgoso y merecía la intervención del conocimiento experto, que no tenía ninguno de los actores que intervenían en el alumbramiento hasta ese entonces. El despegue de la medicina y medicalización de la sociedad. Según Foucault, la medicina en la modernidad se produjo mediante tres procesos. 1. La biohistoria, cuyo rasgo principal es la intervención médica en el ámbito biológico de las transformaciones de la especie. 2. La medicalización, donde la existencia, conducta y comportamiento son englobados progresivamente en una red. Y 3. En la economía política, que alude a la integración y mejoramiento de los servicios médicos y el consumo de salud. Los tres procesos suponen una forma de control social, donde su real consecuencia estaría fuera de ella, cuando aparentemente la medicina dejó de ser un ejercicio clínico y se convirtió en una práctica social. La medicalización como problema de mirada y definición. Conrad define medicalización como la consideración de un comportamiento o condición bajo la idea de enfermedad con un enfoque médico, permitiendo así su intervención y tratamiento. Sin embargo, Foucault comenta que la definición de la medicina no sería posible sin una mirada que acecha el cuerpo, que está abierta sobre su cualidad y se vuelve atenta a todas sus modulaciones. Es decir, sin el lente médico las situaciones, condiciones o comportamientos que en un momento no eran considerados una enfermedad no hubiesen podido llegar a serlo.
Es por esto que la medicalización de la sociedad, o más bien la expansión de la mirada médica sobre la vida, es una precondición de la medicalización de los comportamientos. El proceso de medicalización del embarazo en Chile. Medicalización del parto. En base a la ley de la Caja del Seguro Obrero, Ley 4054, que estaba dirigida específicamente a la seguridad y protección de los trabajadores en 1942. Se amplió para también proporcionar una protección a las esposas que no estaban afiliadas al seguro, brindando una atención de calidad a aquellas mujeres embarazadas en la asistencia del parto y del control prenatal. Además, consideraba los aspectos tales como técnicos, clínicos como sociales. El primer material presentado es el discurso de Lorenzo Sassier, que representa una etapa fundacional de la medicina en Chile y de definición del embarazo como problema médico. Es por esto que el proceso de medicalización del embarazo en Chile se inició con la definición médica de un hecho puntual, el parto, que rápidamente incorporó instituciones como el hospital, las maternidades y escuelas de medicina y obstetricia. La segunda etapa, al que correspondía el artículo de Adolfo Murillo, podría ser considerada de perfeccionamiento, en la cual la práctica de la obstetricia, como disciplina dedicada en un principio a la atención del parto, por lo que fue incorporando nuevos procedimientos y técnicas que iban a la par de los descubrimientos en materia científica, tales como las intervenciones quirúrgicas y la asepsia, los cuales cambiaron las formas de atención médica y permitieron el establecimiento de rutinas propias del parto y aumentaron la confianza en el saber médico, desplazando otros servicios en este campo. Además, allí se asigna la división sexual del trabajo en materia de medicalización del parto, por donde las matronas fueron desplazadas por los médicos cirujanos. Por consiguiente, esa rutinización de prácticas médicas en torno al parto comenzó a esparcir progresivamente su autoridad en lapsos anteriores y posteriores al nacimiento. Aquí se está enfrente a una etapa de extensión de la medicalización del embarazo, en la que la escuela de obstetricia cumple un rol fundamental, diversificando sus formas de inspección, y además del hospital aparece el consultorio médico, abocado al control de todo el embarazo mediante el examen del cuerpo durante la gestación. Por último, es posible hablar de una etapa de ampliación donde no solo el diagnóstico se extendió sobre un mismo proceso, sino que incluyó poco a poco a más población dentro del mismo. Por ejemplo, con la puericultura prenatal se comienza a planificar el embarazo y la mujer que aún está embarazada es incluida en la medicalización, mientras con la postnatal se medicaliza al niño y a su madre, quienes al principio tampoco estaban dentro del diagnóstico. Consecuencias negativas de la excesiva medicalización del parto. Tanto las cesáreas como los partos instrumentales dejan secuelas físicas y psicológicas para siempre, de distinta gravedad de las madres, como depresión y sepsis, síndrome de estrés postraumático, postparto, que pueden afectar las relaciones sexuales de la mujer e incluso a sus relaciones familiares, además de reducir su fertilidad. Los trastornos ocurridos en el comienzo de la vida pueden tener una influencia posterior negativa en el desarrollo emocional, físico e intelectual de los niños. Finalmente, los partos traumáticos y la separación madre-hijo perjudican la lactancia materna y el establecimiento del vínculo afectivo. Sin otro particular, podemos concluir que la medicina dejó de actuar solo sobre el cuerpo enfermo y se convirtió en una práctica de administración de la vida desde el nacimiento hasta la muerte. Entre los hallazgos más importantes se encuentra que la medicalización del embarazo tuvo un claro componente de género, privilegiando el conocimiento científico asociado a la masculinidad en detrimento de un oficio popular practicado por mujeres. Por ello, a través de la profesionalización de la medicina, podría señalarse que aparece una lógica de cierre social, pues se garantizó que la atención del embarazo fuera predominantemente ejercida por hombres y tuviera connotaciones de clase. Finalmente, resulta importante señalar que las etapas transitadas se articularon con otros dos procesos adyacentes a la medicalización, como son la biohistoria y la economía de la salud, y juntos auguraron el devenir de la medicalización del embarazo en la actualidad, signado
por la emergencia de un mercado y una nueva economía del nacimiento. A continuación adjuntamos las referencias bibliográficas utilizadas para realizar el audiovisual. Gracias por su atención.